Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos oyentes de RR Online? Y Mara, nuestra compañera, hoy Hola, feliz noche para nuevamente. todos. Bueno, hoy le damos la bienvenida a todos los participantes, a todos los oyentes que estén en la radio, en el programa de La Ligera Ventaja en Radio RR Online. Hoy vamos a hablar de algo que puede transformar nuestras relaciones, y es la comunicación asertiva, que es la llave de las buenas relaciones. Vamos a darle algunos tips, algunos ejemplos, vamos a contar la historia para que podamos entender mejor. Y vamos a contarle cómo lo podemos aplicar acá. Bueno, porque comunicar no es solamente hablar, es conectar, y cuando aprendemos a hacerlo, lo hagamos con respeto, con claridad, y entonces ahí es donde cambia. Según dice Anthony Robbins, y lo resume de esta manera, la forma en que nos comunicamos con los otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. ¡Wow! Fíjense, ¿no? Cómo nos hablamos a nosotros mismos. De esto de decirnos, de hablarnos con, de manera amorosa. No de esta torpeza que muchas veces decimos, ay, qué estúpido que soy, qué estúpida, qué tonta que soy. Y eso no es una comunicación asertiva, es una comunicación agresiva, pero agresiva a nosotros mismos. Y con la misma razón, de la misma manera, nosotros vamos y nos comunicamos con los demás. Bien, ahora vamos a ver un contraste con otros estilos de la comunicación asertiva. Tenemos el pasivo. El pasivo tiende a callar lo que siente. Por ejemplo, un amigo, que van a encontrarse con un amigo y este amigo siempre llega tarde. El pasivo, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, no pasa nada. Sé que está ocupado, aunque por dentro, en verdad, está molesto. Está molesto porque no llegó a tiempo. Y el agresivo, cómo va a reaccionar ante la llegada tarde de su amigo? Siempre lo mismo. No respetas mi tiempo. Sos un irresponsable. Ahora, ¿cómo diría una persona asertiva? ¿Cómo haría esa comunicación? Me incomodas cuando llegas tarde, porque siento que no valoras mi tiempo. Me gustaría que pudiéramos ser más puntuales. Entonces ahí es a donde nosotros vamos a notar que no nos vamos a sentir mal por la pasividad que tenemos, pero no vamos a generar un ambiente agresivo. Y de eso se trata, de empezar a darnos cuenta de qué manera reaccionamos nosotros. Después tenemos el pasivo agresivo, que insinúa con indirectas. Siempre me cambias los planes, ya no me importa. Alguien que dice, planifica una cosa y vienen y le cambian los planes. Entonces, en cambio, el asertivo va a decir,
Cuando cambias los planes a último momento, me siento frustrado, frustrada, y me gustaría que podamos acordar con más anticipación. Entonces ahí es a donde nosotros decimos, wow, te voy a escuchar, pero también vamos a sentir que hay un pedido de respeto. Y de eso se trata también. Bueno, vamos a ver los tipos de comunicación. La comunicación no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, que es lo más importante. ¿Cómo decimos las cosas? Por ejemplo, nosotros tus amigos, tu mamá, tu papá te puede decir, vamos a jugar. Y fíjense en cómo podemos responder de acuerdo a nuestros estados de ánimo. Si estamos enojados, respondemos, ya voy. Ahora, si estamos alegres, ya voy. Una forma amable, sonriente. Y si te dicen, vamos a jugar, pero estás cansado, bueno, ya voy. ¿Mm? Y todo cambia. Todo cambia. Entonces aprendamos a hablar con asertividad, a responder con asertividad, inclusive a preguntar con asertividad. Bueno, nuestra compañera Imara va a continuar con los siguientes puntos. Vamos, Imara. Ay, sí, Betty. Buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos, Betty. Saludos a todos nuestros amigos de Radio R&R y las personas que están conectadas. Gracias por sus mensajes, por los me gusta y esperamos que este tema sea de más que de agrado, de enriquecimiento para ustedes, porque bueno, todo lo que aquí se comparte es para eso, ¿no? Para enriquecer esos maletines de herramientas para la vida, ¿no? Bueno, yo quiero comentarles un poco lo que son algunas claves de una comunicación asertiva, porque claro, siempre necesitamos como esa guía para saber dónde estamos parados. Claridad, ¿verdad? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de claridad? Expresar nuestras ideas nuestras ideas y nuestros sentimientos también, por supuesto, pero de la manera más directa y sencilla. A veces por querer hacer más bien enredamos las cosas, rellenando información, tal vez agregando, precisamente por lo de los sentimientos, uy, no, mejor no digo esto así. Como decía mi querida Betty, mientras se tenga respeto, mientras se tenga un enfoque de querer dar un mensaje preciso y no con indirectas, no, ¿saben? No desde la molestia, tú expresas tus ideas o tus sentimientos con esa precisión y con sencillez, de la manera más directa y sencilla, y seguramente vas a evitar o incluso a eliminar la posibilidad de que hayan malos entendidos o lo que nos enseñaron desde niños en el proceso de la comunicación, ese ruido, ¿verdad? Ese ruido en la comunicación lo limpia y el mensaje, por supuesto, se comprende con claridad. También, por supuesto, lo que sería la empatía, porque cuando somos empáticos, siempre hemos escuchado, empatía es ponerse en el lugar del otro. Y más bien la empatía, sí, es ponerse en el lugar del otro, pero desde su visión, desde su punto de vista. Si yo me pongo en el zapato del otro, pero para verlo como lo vería él. Un día sostenía, de hecho, como que un debate acerca de esto, porque siempre ha sido así, o sea, la empatía es ponerte en el lugar del otro, claro, y automáticamente el ser humano dice, me pongo en el lugar del otro. Claro, pero como piensas tú, la empatía de verdad y la real es cuando tú dices, me pongo en el lugar del otro, perdón, y soy el otro. O sea, pienso como el otro, siento como el otro y por ende puedo entender su visión. Y ahí sí, por supuesto, eso va a sumarle a la asertividad en la comunicación. De allí, obviamente, van a ser, como quien dice, lo que sería entonces el respeto mutuo. Porque claro, si yo soy empático, es porque me respeto y obviamente respeto al otro. Entonces voy a tener una cortesía. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que me hablen con cortesía.
voy a valorar esas opiniones ajenas, porque yo quiero que valoren las mías. Por eso enlazo un poco lo que es la empatía con el respeto mutuo. Y también, por supuesto, voy a tener una escucha activa, así como quiero que me escuchen, voy a escuchar, ¿no? De manera bien detenida y sobre todo de estar allí presente. A veces tenemos conversaciones donde pareciera que la otra persona está físicamente, pero la verdad es que no está allí, ¿no? Entonces un poco eso, ¿no? También, por supuesto, la autoconfianza. ¿Por qué va a ayudarnos la autoconfianza a tener una asertividad en nuestra comunicación o una comunicación más asertiva? Porque si tú le das valor a tus palabras, si tú crees, sientes y piensas que tus palabras tienen un valor, por supuesto que es lo que vas a transmitir. Pero ¿qué va a pasar si tú sientes miedo, si tú desconfías, tú dices, bueno, por ejemplo, si fueras vendedor, yo voy a vender esto, yo no lo compraría o yo no creo mucho en eso, supongamos unos multivitamínicos, yo eso no lo voy a tomar, ajá, eso va realmente a ser productivo, va a fluir, no lo creo, porque no hay esa autoconfianza, o peor aún, no, ahí está la autoconfianza depositada en el producto, pero peor aún, yo, vendedor, mira, cobrar después, entonces, si no tengo confianza, si no digo, hey, ya va, voy, yo puedo con esto, yo voy a enrolar bueno, pues a todos los que aborde, por lo menos se van a interesar en el producto y tanta cantidad me va a comprar. O sea, tener esa seguridad, por supuesto que te va a llevar también a que tu comunicación la transmitas de la misma manera. Igualmente la parte del control emocional. ¿Qué pasa con el control emocional? Generalmente, bueno, si la emoción se descontrola, va a venir la impulsividad. Y la impulsividad sí o sí nos va a dañar o a desviar lo que es el propósito original de nuestra comunicación o de nuestra conversación, que si queremos que sea asertiva, definitivamente necesitamos tener control de nuestras emociones. Y así no perder, como quien dice, el norte, el foco, el camino que tenemos trazado. Miren, esto es algo que me dijeron una vez y me encanta porque es cierto. Toda comunicación siempre tiene un objetivo. Las personas a veces piensan, no, es que nada más es cuando tú vas a vender o en lo laboral. No, toda comunicación, pónganse a analizar de verdad, tómense un minuto y reflexionen. Cuando tú vas, es más, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, con el Chavo del Ocho. Cuando el señor Barriga va a abordar a don Ramón, siempre es para cobrarle. Pero también de alguna manera la comunicación de don Ramón es evadir ese pago. Y hay un objetivo claro allí. Eso no es que un camino, no, 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 no. Todos, claro, uno diría, el señor Barriga, obvio, está trabajando. Sí, pero y don Ramón? O por lo menos cuando Kiko le va a pedir a la mamá dinero. Sabemos que él cambia hasta la forma de mamita linda. Hay un objetivo, ¿verdad? Ah, pero ¿y cuando se va a meter con el chavo? Que sí, serazo, que le va a... su actitud cambia, ¿verdad? Entonces, siempre hay un objetivo en la comunicación y obviamente todo lo que estamos hablando te va a ayudar. Cuando decimos que sea asertiva es eso, que acierte, ¿no? Que cumpla lo que se quiere cumplir con la comunicación. Decíamos de lo de la escucha activa hace unos minutos, ese es otro de los puntos, porque la comunicación es bidireccional. O sea, a veces se nos olvida que la comunicación es, ajá, me escuchan, me miran, por decirlo, me prestan atención, pues están allí para mí, hey, pero yo también, ¿no? Yo también tengo mi momento para hablar, debo escuchar, y escuchar de manera activa también, por supuesto, va a permitir tener muchos mejores resultados porque realmente el enfoque de ambos va a estar mejor direccionado, ¿no? Va a estar más claro. También, por supuesto, la gestión de conflictos. Si nosotros tenemos una comunicación asertiva, por supuesto, gestionamos los conflictos de mejor manera. Indiscutiblemente no es lo mismo tener claro lo que se quiere decir, ¿verdad? Tener claro si se presenta un conflicto, cómo solucionarlo sin, como lo dijimos antes, perder la emocionalidad, o sea, perdón, perdernos en la emocionalidad. No perder la emocionalidad, pero la emoción siempre va a estar. Quise decir, perdernos en la emocionalidad, ¿no? Que esa misma impulsividad,
que de repente hasta una misma emoción que nos nazca, un enfado. Ajá, pero estamos con el jefe o estamos con el otro gerente. Vamos a golpear la mesa, tenemos que controlar las emociones, ¿no? Y ahí viene eso que decía lo de golpear la mesa para enlazarlo con lo del lenguaje corporal. El lenguaje corporal yo en lo personal lo relacionaría con la integridad, ¿no? Con ser íntegro. Evidentemente lo que tú expreses, lo que tú hagas, tiene que ser congruente con lo que dices. Yo, como decía Betty hace rato, vamos a jugar. Oye, con esa emoción y también la persona lo que te va a responder es, a jugar. ¿No? En cambio, una gente que llegue con ese ánimo, vamos a jugar. Bueno, el chavo, fue el mismo ejemplo del chavo. ¡Sas! ¡Sas! Y que jugábamos. Y que esa emoción, hasta uno que veía el programa le transmitía la emoción al chavo por eso, por la congruencia de su lenguaje corporal con sus palabras y con todo lo que expresa. Y una cosa que también nos pasa mucho y nos influye mucho para que la comunicación no sea asertiva es la parte de los feedback, porque suelen ser enfocados desde un punto de vista destructivo, es decir, de repente críticas muy directas, vamos a decir, que por la sensibilidad, porque como todo lo que venimos hablando, porque las emociones intervienen, porque de repente no tenemos una escucha activa y solo la palabra que escuchamos realmente, no escuchamos el mensaje completo, sino como que la palabra que nos llegó es la que nos detona una emoción, ¿verdad? Entonces, tratar de que los feedbacks sean constructivos, es decir, estas críticas constructivas que sean dichas con respeto, de una buena manera, quizás con las mejores palabras, tanto para decirlas y al recibirlas, saber que no son ataques y que más bien se agradecen. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a llevar a crecer. De hecho, dice tomarlo, o sea, normalmente te dicen, bueno, pero si te hacen una retroalimentación, tómate lo positivo. Vele el lado bueno. Te están diciendo que te falta, no sé, supongamos que es una comida, que le falta un poco de sal, no te están diciendo que está sin sabor o que está insípida, te están diciendo que puede quedar un poco mejor si le colocas un poquito más de sal. ¿Cierto, mi querida Betty? Así es, Mari. Y te voy a contar algo, una experiencia que tuve en Disciplina Kaiser, Cuéntame. cuando Franco, cuando Franco me dice, amiga, dice, yo te voy a dar un feedback. Y yo no sabía que era un feedback. Yo creía que era una devolución, una retroalimentación, pero entonces él me dice, mira amiga, dice, vos podrías hacer esto y esto y esto, porque no, porque faltó esto. Y entonces yo lo único que hacía era excusarme y querer dar explicaciones a tal punto que yo sentía que él me estaba agrediendo con lo que decía, pero porque no entendía que era un feedback, que era justamente para escuchar, para tomar lo que él me estaba diciendo, para mejorar yo, para mi mejora. ¿No es cierto? Entonces eso, la verdad que yo me molesté y después él me volvió a explicar que eso se hacía para la mejora, que es lo que te dije. Y entonces lo entendí. Y cada vez que yo voy a utilizar la palabra feedback, la explico primero para que no les pase como me pasó a mí. De hecho, yo tengo mi equipo de trabajo y les pregunto, ¿sabes qué es un feedback? Y se lo digo, se lo comento porque se puede tomar. Y teniendo en cuenta que muchas veces estamos mal acostumbrados a dar devoluciones negativas, a mostrar todo lo negativo de la persona. En cambio, cuando nosotros hacemos esto, lo debemos, destacamos, podemos destacar primero lo positivo y ahí hay una técnica que Franco también nos enseñó, que es la técnica sándwich, porque nos enseñó que demos algo positivo, en el medio nosotros digamos lo que queremos decir a esa persona y al final, en la otra etapa, elogiemos a esa persona. Entonces lo toma
Ah, sí, de una manera amable, de una manera asertiva, se lo dijimos, y por eso lo podemos entender. Pero me encantó esto del feedback, me encanta porque tengo la experiencia, supe después qué era y la puedo utilizar a la palabra y me parece excelente. Bueno, continuamos, Imara. Qué lindo, me gusta mucho. Perdón que estaba activando el audio. Me gusta mucho eso porque sí nos sucede, incluso asumimos que la persona ya entiende lo que es, por ejemplo, en este caso una palabra, en este caso la palabra feedback, así como nos pasa con una palabra, nos pasa con el mensaje completo y entonces la comunicación pierde la asertividad. Allí, bueno, sí, mi Betty, voy a continuar entonces con las ventajas o quieres continuar tú. No, fíjate que hay otra Ajá, palabra que yo también la percibí mucho vale. y es la escucha activa. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Mm? ¿Vos sabés qué es la escucha activa? ¿Nos querés explicar sobre el tema ese, Imara? Vale, vale, me gusta porque es como está fortaleciendo este tema de lo del feedback. Ajá, para terminar la idea, por cierto, el feedback es la retroalimentación, que es lo que decíamos ahorita. El feedback es la retroalimentación, que lo conocemos comúnmente también como crítica, pero cuidado, no es solo crítica, porque a ti te pueden dar un feedback que es, mira qué rica estuvo este pastel. Eres un pastelero, probaron tu torta y te dijeron, tu pastel pues, y te dijeron qué delicioso pastel, mira, 5 estrellas. Y eso no es una crítica si te pones a ver. Es un mensaje que te dan en cuanto a, sí, una retroalimentación. Creo que con retroalimentación ya quedamos claros con el feedback. En cuanto a la escucha activa, también, ¿verdad? Porque es otro tema que está también, vamos a decirlo así, muy nuevecito, o quizás ese enfoque está fresco. Es que la escucha activa, digamos que más o menos en resumen, primero que nada, permite que enfoques tu atención en el otro. Lo que decía hace rato, a veces pareciera que estamos presentes, pero no lo estamos. Y esto pasa físicamente, o sea, cara a cara, o hasta online. Online también nos ha pasado, que como que estamos con la persona, pero por situaciones, ojo, esto no es de juzgar, por situaciones, sabemos que vivimos con tantas cosas en la cabeza, con estrés o con algo, pero también es cierto que hay que cuidar y digamos un poco respetar lo que es el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, cuando tú ya te lo planteas con nombre y apellido, como quien dice, escucha activa, ya tú dices, es que la escucha activa es la que me hace que enfoque mi atención en el otro, que realmente esté allí con y para el otro. No, no, es que ya va, esto no es un monólogo, esto no soy yo solo, o sea, me voy a enfocar en el otro, pero para escucharlo, mezclo, ok. Otra cosa, demostrar, ayuda para demostrar eso, de que le estás prestando atención al otro, de que hay allí, porque hay una cosa muy bonita, yo creo que cuando estás buscando hacer llegar un mensaje, sea, como les digo, online, presencial, no importa, que hay una comunicación, qué bonito es eso, o sea, yo soy del pensar, esto sí es algo muy personal, pero que qué agradable cuando hay vamos a decir así como que corazón, pues, o sea, cuando la comunicación está fluyendo, que tú dices, mira, sí, es verdad, tú sientes que te están poniendo atención y tú le estás poniendo atención al otro, entonces es bonito, o sea, la comunicación se siente realmente agradable, fluye, le da entonces esa asertividad y obviamente se logra el objetivo que es entenderse, porque si ambos tienen una escucha activa, maravilloso. Lo que pasa es que suele suceder, o cuáles son los ruidos en la comunicación, y lo que suele pasar que un lado la tiene y el otro no. Entonces, obviamente, el que no se empieza a sentir no escuchado y bueno, vienen todos lo que dijimos hace rato del control de las emociones, se empieza como que a enlazar todo y se pierde la comunicación. Y la parte de otra cosa súper importante dentro de la escucha activa es ese detenimiento, es el no interrumpir, porque entonces
estás en medio de solución, vamos a poner la parte de gestión de conflicto. Lo que decía ahorita Betty está perfecto. Franco tratando de darle una retroalimentación, era algo para bien. Quizás, obviamente, no era lo mejor, porque esa es otra cosa. También hay conversaciones que quizás son serias y entonces, obviamente, le dan un matiz un poquito más tenso a la comunicación, que no era de repente, ay, jajaja, sí, ¿por qué esto? No, obviamente, cuando te están dando una retroalimentación, generalmente es, bueno, mira, me parece que esto lo puedes hacer mejor aquí, esto se le puede subir, se le puede bajar, o sea, estás como que serio ahí interactuando. Y si la persona, no es el caso de Betty, no, no fue lo que nos dijo, lo que quiero decir es que ella estaba justificándose. Estoy segura que no estaba ni interrumpiendo ni hablando encima, pero usemos ese ejemplo para ejemplificar esto que yo quiero decir. Supongamos que ella, no, pero Franco, lo que pasa es que, pero es que yo, para ese típico, y es típico, típico cuando las retroalimentaciones, el pero es que, entonces en esa interrupción le pierdes la asertividad, pues, o sea, le cortas, vamos a decirlo así, le cortas la inspiración al otro, le cortas la comunicación y se pierde la asertividad. La persona seguramente pierde el hilo, lo que venía diciendo, quizás se siente mal. Hay personas que, no todas, hay algunas que ya están acostumbradas a eso, a entorpecerse la comunicación, pero hay otras que les molesta. Y al molestarle, tú sacas a una persona de foco, ¿me entiendes? Ya la persona, el propósito que tenía la comunicación, lo pierde. Entonces, si queremos realmente tener, perdón, una escucha activa, ¿verdad? Si queremos realmente aplicar esto, yo creería que lo más importante es que nos acordemos de estas tres cosas: enfocar tu atención en el otro, demostrarle que estás poniendo atención y demostrarle no solo con mirarlo, es que realmente tú puedas aportar algo. A mí me da mucha risa la gente que cree que porque le repites la última frase te está prestando atención. No, señor. Eso, de hecho, en este momento no recuerdo el nombre exacto, pero eso tiene que ver con la memoria, con la retentiva, con otras cosas. Repetir la última frase no es decir te estoy prestando atención. Demostrar, decir no, perdón, demostrar que te estoy prestando atención es demostrártelo, es interactuar en la comunicación, involucrarme. Y bueno, no interrumpir ni hablar encima para eso, ¿no? Para evitar que se pierda el propósito, ¿no? Yo creo que sería por allí, Betty, lo más importante. Finalmente, sí hay algo que quiero decirte y es que o sea, un pensar o un criterio muy mío, una reflexión de ahorita, la comunicación asertiva no es una herramienta, o sea, sí lo es, quiero decir, pero yo la veo, o lo que estaba conversando en el transcurso del día con este tema, es que es como un estilo de vida. Es como cuando tú quieres, no sé, cambiar tu manera de vestirte. Tú no te vistes, o sea, tú ya la cambias en todos los aspectos de tu vida. O la alimentación, ya tú te alimentas bien todos los días de tu vida, o sea, en todos los momentos que vas a comer. No es que, bueno, si quiero comer saludable, pero no sé, me voy a tomar mi gaseosa en el almuerzo nada más. Entonces no hay congruencia. Entonces, cuando quieres tener comunicación asertiva, busca la manera de integrarla en todas las áreas de tu vida. Es particularmente un consejo o un feedback o retroalimentación que yo puedo dar con respecto a este tema, porque eso va a dar mejores resultados. Y Mara, y está bien cuando vos me estás contando algo, ¿no es cierto? Algo que te está sucediendo y yo estoy ahí atenta, esperando que termines de hablar, de contar, para que yo, como dicen acá, meta la cuchara antes que se termine la historia o lo que me estén contando, ¿no? Y puedo hacer eso en una escucha activa, es parte de una escucha activa. Meter la Bueno, cuchara, como se dice, antes de que termine la persona de contarme su situación. claro, entiendo que cuando dices meter la cuchara, para entender también en la expresión local, es como adelantarme a los hechos. Exacto, exacto. Hablar antes de que termine la otra persona. Oye, ¿Está bien? no.
No, 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 indiscutiblemente que no, porque caemos en lo que te estaba diciendo. El interrumpir o el montarte encima saca de foco porque la persona se desencaja, pues pierde. Pero adelantarse es peor porque además es como que saca de quicio, o sea, quiero decir, la persona, no sé, en las novelas, ajá, eso es un esquema, yo creo que muy de Latinoamérica en el sentido de que es un esquema de novela. El papá de Luis Fernando es. Entonces, claro, en la novela hacen eso y cambian a la otra escena, pero es porque esa área en la vida, si una persona está contando algo y tú te le adelantas, prácticamente rompes lo anterior que dijimos, rompes el respeto, rompes esa, vamos a decir, control emocional, porque quizás, mira, yo siento, ahorita que tú pones ese ejemplo, y lo vemos en el día a día, o sea, tú lo estás diciendo y a mí me vienen situaciones porque uno lo ve en su entorno, es lo que tú decías de tu equipo de trabajo, uno lo ve en todos lados, y yo pienso que eso viene del no control emocional porque la persona se desespera, quizás la persona que está, la otra, el interlocutor, pues el que está echando el cuento, es como que a lo mejor va lento, a lo mejor se desvió, porque quizás, bueno, típico, que nos pasa mucho a los latinos, abrimos dos, tres carpetas al mismo tiempo de cuentos, entonces la otra persona se desespera y es tipo que, ajá, entonces pasó esto y esto, se quiere como adelantar, pero es porque no tuvo control emocional. Y ojo, que quede claro que aquí tenemos que ser objetivos. El que está echando el cuento también no tuvo control de las emociones porque se desvió y ahí sí lo digo por experiencia propia que me pasa que a veces abro dos, tres historias al mismo tiempo y es como que ya va. ¿Cómo es que? Vamos a agarrar la cuerdita y vamos a cerrar carpetas. Yo lo veo mucho como en la computadora, ¿no? Abres así, ventanas emergentes, ¿no? Entonces como que ya va, vamos a minimizar esta carpeta, vamos a minimizar esta y vamos a quedarnos solo con esta y a concluirla. Entonces sí, yo creería que definitivamente no es algo grato y que no es para nada, no es para nada escucha activa. La escucha activa, vamos a utilizar tu frase, ni metes la cuchara, ni interrumpes, ni te montas encima de la persona. Gracias, preciosa. Bien, y por eso no está mal y siempre recordarlo al dicho para eso tenemos dos oídos y una boca. ¿Mm? Bueno, acá en el equipo de trabajo que tenemos nosotros es practicar la escucha activa y cuando estamos entrevistando a alguien porque le vamos a contar el negocio, pero primero tenemos que saber, indagar qué es lo que está buscando esa persona, nosotros empezamos, escuchamos y en cierto momento lo detenemos y le decimos, ah, mira, pero y repetimos algunas cosas de las que esa persona nos dijo, como para que ellos nos afirmen si es así como nosotros lo estamos entendiendo, lo que ellos quisieron expresar. Entonces ahí estamos practicando una escucha activa porque lo estamos de verdad escuchando y le estamos mostrando a ellos que estamos escuchando y estamos atentos. Por eso esto de lo que dijiste, es estar frente mirándonos y mirándolo al otro sin que estemos con el celular, la computadora, el televisor, porque si no es, sí, dale, seguí, sí te estoy escuchando, ¿no es cierto? Y sin embargo estamos mandando mensajes. No podemos, como dicen acá, no podemos cruzar la calle y masticar chicle. No podemos hacer las dos cosas, ¿entiendes? Porque se desvirtúa todo, ya no te estoy escuchando, ya estoy en otra. Así que bueno, buenísimo, es un tema muy exquisito, la verdad que tanto la comunicación asertiva y yo hace tiempo que vengo preguntándome cómo son las características de esa escucha activa, porque, eh, porque, porque uno tiene en la medida que va creciendo en estas cosas, en estos conocimientos, tiene que aprender a hacerlo y aplicarlo.
Bueno, hay algunas frases, perdón, que nos muestran asertividad. Por ejemplo, una frase es: entiendo y respeto tu punto de vista. Te estoy diciendo que yo sí entiendo lo que vos me estás diciendo y respeto eso que vos me estás diciendo, porque yo no lo voy a cambiar. Otra de las frases es: me gustaría compartir mis pensamientos y entender mejor los tuyos. ¿Mm? Es compartir esto de conocernos, pero de verdad conocernos, no que sea una frase y nada más. Otra dice: creo que es importante que podamos hablar de estos temas abiertamente, manteniendo el respeto del tema que fuere, pero siempre con respeto. Y es ahí a donde llegamos a la asertividad y al no faltarnos el respeto, a tenernos confianza, y eso es propio de los amigos, de las personas, siempre acá decimos de las personas de bien, porque es entenderlo al otro, entender su punto de vista, y como muchas veces ponen el ejemplo, vos decís, ponernos del lado del otro. Es muy difícil ponernos del lado del otro. Porque si, por ejemplo, en el suelo yo dibujara un 9, lo voy a ver 9 del lado mío. Pero si la otra persona está al frente, lo va a ver como un 6. Entonces, es respetar lo que él o el otro piensa, el otro dice, pero sin perder yo, ¿no es cierto? Mi objetividad, mi forma de ser. Y bueno, después tenemos las 3C. Para esto se lo puede aplicar en equipos de trabajo, en la familia también, con las amistades. Y la primera C es el control. Controlamos nuestro tono de voz, el nivel de ira y procesos mentales. Entonces, no es lo mismo como hacíamos el ejemplo hace un rato: vamos a jugar, el que está enojado dice ya voy, o el que está cansado ya voy, o el que está feliz ya voy. Entonces es un controlar ese tono de voz con que decimos las cosas. Muchas veces podemos estar enojados y le queremos, pero sin querer podemos reclamar algo a alguien, pero ya lo hicimos con un tono que no correspondía y viene la reacción de la otra persona. Hablar con claridad, esforzarnos al máximo para informar a los demás y evitar confusiones, que es lo que decíamos recién. Y confianza. Tras analizar una situación, evaluarla, lo que querés transmitir y luego desarrollar, según se desarrolle la conversación. Recién estaba conversando con las chicas de mi equipo que teníamos taller de lectura. Una dice, eh, el tema de acá del libro era el compromiso. Bueno, entonces yo le digo, bueno, perfecto, como entraron unas cuantas y otras tantas faltaron, entonces le digo, bueno, perfecto, están listas para que mañana, cuando nos conectemos, ustedes nos den la clase. Ahí nomás dice, no, si leímos nada más que 2 o 3 páginas, porque el capítulo era muy largo. Entonces, mi tono de voz, no es tono de voz lo que hice, es escrito. Muchas veces, y quizás lo puedas tomar como, bueno, ya me están creando un compromiso, una responsabilidad, cuando todos tenían que entrar y tenían que participar de esa lectura. Pero si yo le pongo una carita feliz, una sonrisa, va a cambiar el mensaje a que ellos puedan pensar que yo les estoy creando un compromiso a ellos, porque esto es entre todos. Bueno, a ver, ¿qué más nos puedes decir también de ventajas de la conversación? Claro, allí qué bueno, me gustó mucho eso del grupo porque sí, las personas, como dices tú, se toman el mensaje según, y bueno, y ese es un tema según como lo interpreten. Eso es un temazo con lo escrito,
porque bien es dicho que no tiene tono. O sea, el mensaje escrito no tiene tono, sino que normalmente es la subjetividad o la emoción que está del otro lado, del que lo recibe, que se lo imprime. Seguramente si están, por decirlo de alguna manera, de buenas con el interlocutor, es decir, tú estás bien con una persona, tienes una buena relación, no tienes ninguna molestia, digamos, y la conoces, y lees el mensaje y seguramente lees el mensaje por sí solo. Pero quizás si tienes una molestia con esa persona o si esa persona tiene una molestia contigo, le vas a imprimir cierto toque allí personal, ¿no? Le vas a dar su toquecito personal ay, como, no sé, me subió el tono, ¿sabes? O sea, que qué bueno que surgió esa oportunidad allí en el grupo. Sí es verdad, Betty, que tenemos también una parte de ventajas, porque bueno, así como está la desventaja que decíamos de tomarse las críticas como destructivas, por ejemplo, ¿no? Tomarse estas retroalimentaciones como ataques, y eso es una desventaja. Este, una, hay algunas grandes ventajas de lo que es la conversación o comunicación asertiva. Indiscutiblemente, cuando conversamos de manera asertiva, vamos a tener un mejor control sobre el entorno, pero también sobre nosotros mismos. Porque claro, como la asertividad, como lo veíamos hace un rato, entra la autoconfianza, por ende entra la seguridad. Entonces, si tú estás seguro del mensaje que estás dando, si tú te sientes seguro contigo mismo, indiscutiblemente vas a tener mejor control. Es como que esa palabra que ahorita también está muy usada, que te empoderas, ¿no? Sientes ese empoderamiento de decir, hey, tengo controlado el entorno, tengo controlada la situación. Quizás no será así, quizás porque a veces es bastante difícil controlar a un quórum en su totalidad, pero sí es cierto que si tenemos el control sobre nosotros mismos es lo que vamos a proyectar y seguramente es lo que vamos a atraer. También obviamente vas a tener relaciones con mayor confianza, pero es por esto mismo anterior, al tú tener seguridad o mayor confianza en ti mismo, tus relaciones también van a tener más confianza. ¿Por qué? Porque van a confiar más en ti. Tú estás transmitiendo esa seguridad, tú estás transmitiendo esa confianza que te tienes a ti mismo y van a confiar más en ti. También la parte de la gratificación, porque indiscutiblemente tener, o sea, vamos a decirlo así, lograr cosas, tener ese acierto cuando tú dices, no sé, mi idea era reunirme con mi jefe y que me diera un permiso porque necesito hacer un trámite legal. Ya nada más el hecho, y tu jefe, bueno, el monstruo de los monstruos, estos que no puedes abordar, vamos a decirlo así. O sea, y tú aplicas la escucha activa. Entonces, que cuando lo logras, obviamente dices, wow, hay una gratificación, ¿no? Y entonces después vas y dices, no sé, se lo voy a contar a la subgerente, no sé, el jefe era el gerente. Entonces, vamos a decir, esa emoción que te da la gratificación, pero es porque lo lograste a través de una conversación asertiva, ¿verdad? Te va a hacer sentir, te va a hacer tener, mejor dicho, te va a hacer enlazar con las personas de manera más auténtica. Y vas a tener relaciones más cercanas, obviamente, porque es que es como te sientas, no sé, yo al final siento que todo esto está tan ligado a las emociones, ¿verdad? Es algo como que realmente vas a transmitir todo, todo, exacto. Y como es comunicación, si tú te sientes asertivo contigo mismo, vas a tener una comunicación asertiva. Y ahí viene también la autoestima, porque a medida que seamos asertivas tus comunicaciones, tu autoestima se fortalece, ¿verdad? Y obviamente tienes mayor gestión emocional. También facilita la solución de conflictos, ¿verdad? Y esas soluciones como tal van a ser más satisfactorias porque con una conversación asertiva tienes un mejor diálogo. Entonces también logras como que tener mejores diálogos. Y yo diría, como les comentaba eso, si logras colocarlo como un estilo de vida, si logras realmente hacerlo parte de ti, yo creo que, bueno, yo creo que más que una ventaja va a ser eso, o sea, va a ser una herramienta, o sea, como lo decíamos hace un rato, pero que vas a usar a diario, o sea, va a ser, no sé,
algo muy importante en tu vida. Vamos a no ponerle como que una etiqueta, ¿no? No sé, Betty, si ustedes esa parte de la eh, comunicación asertiva como tal la trabajan en su equipo de ventas y eso. Hablan como tal específico de la comunicación asertiva. Es algo que ustedes trabajen como que dice semanal. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no se la nombra la comunicación asertiva? Pero sí, personalmente, a quien le interesa, quien quiere ser más profesional en las ventas, entonces lo hace, lo trabaja. Por eso yo te comentaba, para mí inclusive me llamaba muchísimo la atención la escucha activa. Dentro de la comunicación asertiva es la escucha activa. Porque yo decía, a ver, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer para tener esa escucha activa? Y preparando estos temas, de hecho yo ya venía hace tiempo con esta idea, porque es lo que uno le llama la atención en lo que hace, desde ahí es donde surgen los temas que podemos hablar. Porque si yo los tengo a esas dudas, seguramente que hay un montón de personas que lo tienen y es algo de actualidad, no es que los tienen a unos cuantos. La asertividad, fíjate vos, si tuviésemos una comunicación más asertiva, no habría tantas peleas, ¿no? Peleas en la calle, en el tránsito, en la familia, porque tendríamos que ser más respetuosos unos con otros. Tendríamos, deberíamos, ¿m? Y no lo llevamos a la práctica. Bueno, Sí, sí, es que vamos de a... hecho, ay, perdón, ¿Sí? Betty, es que No, no, justo te quería comentar algo, justo te quería comentar algo, que es que, fíjate que lo dices, o sea, que importante es que, por ejemplo, para los equipos de ventas, hablando ahorita de ejemplo, tener ese interés. Tú dices algo súper importante. Sí, bueno, la persona tiene el interés, obviamente, indaga, profundiza, pero es que la escucha activa yo creo que incluso es casi que la llave principal o la puerta a ventas efectivas. Porque tener una escucha, tú lo decías hace un rato, tener una escucha activa me permite reconocer cuáles son las necesidades de mi cliente y poderlas abordar de mejor manera. Entonces, prácticamente, si te pones a ver, es casi que forma parte del ADN de las ventas, ¿no? Qué bueno esto. Y como decíamos hace rato, de la vida, porque lo decías tú ahorita también, decíamos hace rato de las relaciones. Más saludables y exacto, más gratificantes y más sólidas, vamos a decir, más cercanas. Pero lo decías ahorita con el ejemplo de la familia y es verdad, o sea, desde la misma casa, el colegio, imagínate si los maestros aplicaran la comunicación asertiva, los resultados de los estudiantes serían muchísimo mejor. A veces, de hecho, ojo, no estoy diciendo siempre, a veces hay casos en los que de repente unos estudiantes pueden tener un resultado determinado porque no hubo una comunicación asertiva. Y a los chicos se les mejora de repente la manera de hacerle llegar el mensaje y lo hacen mejor. Otra cosa es también las palabras que se usan para, digamos, y hacer llegar una información. En este caso, quiero aprovechar un momento breve para comentarte acerca de lo que es el ego, por lo menos. El ego, porque quiero hablar de una masterclass que los quiero invitar y yo digo, con el ego pasa. ¿Por qué? Porque toda la vida se ha satanizado o hay un mito de que es malo. El ego es malo, claro, porque lo asociamos con quizás soberbia, pero realmente cuando lo indagamos nos damos cuenta que sin ego no tendríamos vida, porque el ego es prácticamente un motor. Es ese que nos dice, tú puedes, sigue adelante, que nos da esa inyección de energía cuando ya de repente no la tenemos o cuando tenemos algún fallo, incluso hasta la misma motivación, porque a veces baja la motivación y es el ego el que dice de repente, hey, sigue, continúa, ¿no?
Entonces, bueno, en este caso yo ahorita luego creo que ibas a hacer un comentario y te dejo que hagas el comentario. Me gustaría invitarlos a una masterclass que vamos a tener para la próxima semana, justamente hablando del tema del ego. Eh, no sé si quieres, coméntame tú, si quieres cerrar la idea, porque claro, teníamos abierta la idea anterior, entonces cierro la idea y tú primero, perdón. Perfecto. Primero decirte que el ego es otro de los temas, así como la comunicación asertiva, el ego, que lo tenemos todos, que no es bueno ni malo, sino dependiendo del lugar que ocupe y en qué momento lo tengamos, es un excelente tema. Bueno, yo lo único que puedo decir, quería contar una pequeña historia con respecto a la comunicación asertiva, ¿no? Y cuenta que María iba todos los días, todas las mañanas, a la misma cafetería. Y siempre le servían el café con leche, pero esta vez estaba frío, estaba tibio. Ella pensó en no decirle nada y así evitar problemas, pero se sentía incómoda. Todo el día no se sentía bien porque es como que le carcomía la cabeza el decir, me dieron ese café con leche fue tibio y no era lo que yo quería. Uno piensa, y yo también lo pagué. Entonces, ¿qué hizo? Al día siguiente y con calma y una sonrisa le dijo al camarero, disculpa, ayer mi café con leche estaba un poco tibio ya. ¿Podrías calentarlo si vuelve a pasar? Y entonces el camarero le agradece por el comentario, pide disculpas y desde entonces siempre le llevaban el café a punto como estaban acostumbrados. Entonces acá, para reflexionar sobre este ejemplo, sobre esta historia, si se hubiese quedado callada, la característica o el estilo que hubiese ocupado ella, utilizado, es la pasividad, que en realidad genera incomodidad, que es cómo se sintió al no reclamar en el momento. Si se hubiese quejado de malas maneras, hubiese estado utilizando el estilo de la agresividad, que genera conflictos. Pero al expresarse al día siguiente con respeto, usó la asertividad, que mejora las relaciones. La pregunta para la audiencia es, ¿y tú eres más pasivo, más agresivo o asertivo en tus comunicaciones diarias? Y bueno, así como tenemos los estilos de comunicación, de la asertividad, del agresivo y del pasivo, también tenemos en el ego. Así que los invito a que asistan a esta masterclass que mi querida Aymara, junto con otra compañera, van a desarrollar. Bueno, Mara, no sé si tenés una placa, un lugar donde se pueden comunicar para que les dejes a la audiencia. Sí, mi querida Betty, tal cual. Si quieren, digamos que el nombre de la máster es el ego al desnudo, porque justamente vamos a invitarlos es a eso, a que podamos desnudar ese ego y conocerlo un poco más, profundizar en él. Y la invitación es para este próximo lunes, que es 8 de septiembre, a las 7:30 de la noche, hora de Ciudad de México. Ya cada persona, bueno, evidentemente busca el horario en su país. Y bueno, lo que tendrían que hacer es enviarme un mensaje de texto, ¿verdad? Perdón, un mensaje de WhatsApp al más 58 412 543 5280. Se los digo una vez más por si acaso, más 58 412 543 5280. Allí yo los agrego al grupo de WhatsApp por donde vamos a estar enviando, bueno, obviamente más detalles, las coordenadas y por supuesto el día lunes lo que es el link para conectarse.
Si quieren conocer más del ego, bienvenidos sean. Y Mara, inclusive lo podés anotar acá en el chat de Facebook para que les quede a todas las personas que están interesadas, que estuviesen interesadas en escucharlo al respecto. ¿Mm? Seguro, Creo que seguro se los vamos a dejar allí. ¿Mm? Bueno, Seguro que sí. espero que nuestro amigo de la radio nos prepare un tema que me pareció muy lindo, que se llama Color Esperanza, la esperanza de hablar con más asertividad, de llevarlo al ego como copiloto, y el tema es de Diego Torres. Así que si nos pueden dar la despedida con esa canción, estaremos agradecidas. Bueno, nosotros hasta el mes que viene nos estamos despidiendo con algún otro tema de actualidad que nos pueda ser útil a todos. Chao, chao. Seguramente, gracias a todos por estar conectados y feliz noche. Se les quiere. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.